Buenas noches, bienvenidos a Canal 8 y su programa institucional Diálogos de Cultura. Hoy con noticias como siempre buenas, regulares y unas re malas. Por ejemplo, la mala, falleció en Chía Teresa Cuéllar. Tal vez a ustedes no les diga mucho Teresa Cuéllar, pero si les digo Tellé, como le decían los amigos más cercanos, tal vez muchos de ustedes la conocieron. Fue una pintora, digamos que de la mitad del siglo pasado, de los años 50 al 2000, tuvo mucho auge pintando bodegones, óleos sobre lienzo de mediano y gran formato. Hizo muchas exposiciones individuales, algunas colectivas, pero vivía en Chía, subiendo por la vía La Valvanera, uno encontraba un lote grande, una casa importante, muy cómoda, lejos del mundanal ruido, como el nombre de la película esa que en inglés sería Far From the Maiden Crowd. Pero tenía una cualidad que era no dar entrevistas, no opinar, no organizar eventos. Entonces le decía a uno, Tellé, ¿cuándo organizamos una actividad en Chía? Hable con mi representante. Tellé, ¿cuánto vale este cuadrito? Hable con mi representante. Tellé, quisiera hacerle una entrevista. Hable con mi representante. Siempre lo remitía a uno al marchand del art, que llaman los franceses, o sea, al mercader del arte que ella producía. Pero no se atrevía a ponerle precio, a fijar una fecha para una entrevista o exigir un lugar para hacer una exposición. Era un temperamento bien distinto, no digo que sea brusco, no, era una mujer amable, querida, simpática, a la hora de hacer la presentación, una visita guiada por sus exposiciones, era muy simpática. Y era también esposa de Antonio Montaña Nariño, un periodista, escritor, escribió un libro que se llamaba La fauna social colombiana, que hablaba de todas esas especies que en el mundo hemos sido alguna vez, pedimos, exigimos, molestamos a los políticos para que nos den contrato, presupuesto, puesto. Entonces los llamaban los lagartos. Entonces a ese tipo de fauna social se refiere Antonio Montaña Nariño, y tenía yo lo entrevisté para radio y me contaba una anécdota interesantísima. Decía Antonio Montaña Nariño que cuando naufragó un barco que estaba en reparación en los Estados Unidos y que de venida traía contrabando para el ejército colombiano, naufragó y solamente un marinero se salvó. Y se volvió famoso, primero por haber aguantado más de 8 días sin agua potable, sin agua dulce, alimentos, lo que podía pescar ahí de esos voladores, algo muy, muy complicado y difícil para sobrevivir 10 días a la deriva en el mar. Pero las olas lo fueron llevando a la playa y fue recuperado con vida. Lo llevaron a un hospital en Cartagena. Y cuenta Antonio Montaña que él quiso entrevistarlo porque le parecía una noticia espectacular, que él primero, el acto heroico de salvarse, de resistir día y noche a todas las cosas que puede haber en un mar bravo. Y segundo, que estaba interesado en saber la verdad sobre por qué había naufragado, qué carga traía, quiénes habían comprado y qué destino tenían esas mercancías. Entonces el ejército naturalmente no quería que nadie lo motivara, y menos un periodista de la calidad de Antonio Montaña. ¿Y qué pasó? Que él por todos los medios intentó normales y no pudo. Se hizo a una chaqueta, una camisa blanca de médico y se coló. Y logró sacarle tal cual palabra, pero lo encontraron y lo que hicieron fue sacarlo, pues, como estaba previsto. Pero quien logró la noticia fue Guillermo Cano. Llegó el náufrago al Espectador allá en la Jiménez con Quinta y le dijo, tengo la noticia, tengo el cuento,
¿cuánto me da? Y les digo la verdad. Entonces el Guillermo Cano, que era un joven de 34 años, llamó a otro joven de su misma edad por ahí que se llamaba Gabriel García Márquez y le dijo, Gabo, tómese un tinto aquí con el amigo que quiere contarnos algo, está cobrando una plata a ver si se justifica. Y se lo llevó a tomar tinto, les contó los primeros pasos de cómo llegaron allá a ese puerto norteamericano a hacerle mantenimiento al barco. Y le encantó, y por la tarde Gabito, que era muy buen redactor, muy buen narrador, le hizo una crónica y a Guillermo Cano le encantó. La publicaron y eso fue un éxito total. Pasaron de 50.000 ejemplares a 150.000 al otro día, de 200.000 ejemplares del Espectador que nunca habían vendido. Entonces fue un éxito y comenzaron por entregas, y después Gao, a pasar el tiempo, reunió esos artículos periodísticos y los convirtió en relatos de un náufrago. Después el náufrago lo demandó que por derechos de autor, que el autor era él. Le dijo, usted contó, pero no escribió lo que dijo Gabo, lo que escribió Gabo, que es lo que realmente vale la pena. Gabo al final creo que le reconoció algo importante como honorarios por su adicional a lo que le había dado don Guillermo Cano del Espectador. Entonces, cualquier historia bien contada en su original o ayudado por un experto como Gabo, pues tiene éxito. Esa es la conclusión a la que llegamos aquí en Diálogos de Cultura. Hubo un diálogo interesante. El Antonio Montaña, a él me he referido, lo intentó, no lo logró. El señor voluntariamente vino, habló con Guillermo, Guillermo con Gabo, y Gabo hizo una narración espectacular de lo que le contaba el náufrago. Entonces, es una forma de contar las proezas que hizo don Antonio Montaña Nariño y lo que le aportó Tellé a la cultura local y nacional. Y hay que reconocérselo ahora. Hay que decirle gracias Tellé, gracias Teresa Cuéllar, gracias a sus hijos, nuestro más sentido pésame para ellos, y a la gente que la conoció y que conoció su obra fundamentalmente. Porque ahora hay que mirar a ver cómo la Casa de la Cultura o la nueva administración adquiere por lo menos un cuadro de los artistas que como Hernando Carrizosa o Hermes Garnica, Amparo Restrepo, Sofía Lozano y muchos, muchos más artistas que han pasado por estas cámaras y que merecen que la administración haga una pinacoteca cuando inauguren ese tal CAM, que es el Centro Administrativo Municipal, y que quién sabe cuándo será, pero ya deben pensar en adquirir unos cuadros, que solamente encuentra uno del maestro Roberto Páramo ahí en algún sitio descuidado, abandonado, y otros cuadros de artistas que han ganado premios y han cedido un cuadro, pero los tienen arrumados, mal tenidos, no saben conservar ni mantener los bienes de interés cultural. Pero entonces gracias a Tellé, gracias a Antonio Montaña Nariño por su trabajo, por sus obras, y lamentamos la muerte, pero queremos que los hijos nos puedan seguir mostrando esa obra genial de Tellé. Pero hay otro evento al que nos invitaron hace muy poco y que yo pongo como ejemplo de planeación, programación, financiación y ejecución impecables todas el proceso, que es el Hey Festival. Y la gente me dice, ¿para qué dice Hey Festival? Diga Hey Festival. Y sobre eso también hay otra anécdota. Cuando vinieron hace 19 años por primera vez a Cartagena, estaba Juan Gosaín como promotor y en un semáforo alguien le dijo, bueno, ¿hay festival o no hay festival? Porque todo el mundo veía esas letras, pero no sabían que Hey on a Way era el pueblo inglés donde se desarrolló el primer encuentro
de unos bibliotecarios, unos libreros, que en una tertulia literaria pusieron a decir, hagamos algo aquí diferente para llamar la atención, para generar empleo, hacer turismo cultural. Bueno, ¿y qué hacemos? Hagamos una feria del libro en un pueblito como Heidenheim con muy pocos habitantes. Pues era raro, pero organizaron desde ese principio transporte, alojamiento, invitados, temas a tratar de actualidad, y con eso organizaron el primer festival. Después fueron a Londres, Carlos Fuentes lo invitaron, dijo, hola, ¿por qué no hacen eso en América? Hay una ciudad colombiana que se llama Cartagena de Indias, está rodeada de murallas por todas partes, tiene muy buenos hoteles, es un clima muy agradable. Allá en Colombia hay muy buenos escritores. Y les pareció bien, mandaron una avanzada, consiguieron financiación, hicieron convenios con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Cultura de Bolívar, y lograron que unos privados importantes, Banco de Colombia, Sura, la Embajada de España, la misma Embajada de Inglaterra, el British Council, se reunieran y dijeran, no, el evento vale la pena. Pero no pararon ahí, siguieron en México, después se fueron a España, están en el Perú, en Arequipa, se están volviendo universales, traen gente de todo el mundo. Les voy a leer algo de las estadísticas, de los datos que estudian ellos antes de hacer la rueda de prensa. Entonces dice, 160 participantes procedentes de 25 países. La nueva edición del Hey Festival se realizará el 20, 21 y 22 en Jericó, 23 y 24 en Medellín, 25 al 28 en Cartagena, pero habrá un evento adicional en Barranquilla el 29. Entonces todo está perfectamente programado. Lo avisan, la rueda de prensa fue el 15 de noviembre, o sea, 15 días de noviembre, 30 de diciembre y 30 de enero, 75 días de anticipación, para que nosotros hagamos este tipo de invitaciones. Y yo no voy a exagerar, pero les voy a leer algunos de los patrocinadores. Entonces, primero los patrocinadores, bueno, están Sura, RCN, Bancolombia, Promigas, Postobón, Banco de Desarrollo de América Latina, el British Council, El Tiempo, El País de Madrid, España, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte de Barranquilla, la Ford Foundation. Hasta los Estados Unidos van a pedir plata y les dan, porque ellos tienen prestigio, es un evento serio, con la mejor calidad, la mayor cantidad de escritores. Colombia, el Ministerio de Cultura, Open Society Foundation, está Dow, que es una productora de químicos, la Librería Nacional, Cálamo Librería. Bueno, ahí les muestro. En Medellín van a estar Sura, Bancolombia, RCN, Postobón, el Ministerio de Cultura, Confama, el Power, Museo de Arte Moderno de Medellín y el periódico El Colombiano. Y en Jericó, Confama, Colombia, Potencia de la Vida, que es el Ministerio de Cultura, y el como aliado mediático figura El Colombiano. Entonces tienen la plata porque se la gastan en un evento que tiene carácter universal, que tiene mucha seriedad, mucha responsabilidad. Hay pocas veces han dejado de traer un Nobel, esta vez no va a haber Nobel, pero el año pasado vinieron 2 Nobel, un francés científico, un escritor africano, Abdul Razak Gurnak, que a los 18 o 20 años fue a estudiar a Londres y se convirtió en una estrella de la escritura, pero es de origen africano. Después estuvo, bueno, Tomás Piketty, otro, no premio Nobel, pero próximamente, otro premio Nobel de Economía de los Estados Unidos también estuvo ahí. Entonces, y eventos
con la importancia que le dan la venida de los reyes para celebrar una asamblea del idioma español en Cartagena y entregarle a Gabo 1.000.000 de ejemplares de 100 años de soledad. Entonces, tiene mucha importancia, pero esa se la han ganado pues, desde Hey con 30 invitados, con 200 camas que daban los vecinos y con un sistema de transporte que aportó desde Londres la llevada de los invitados. Es cuestión de organización, de hacer gestión cultural. Eso es lo que hacemos los gestores culturales, coordinar para que el evento tenga éxito. Ya nos están invitando el Instituto Caro y Cuervo el día 24 de noviembre a que hagamos una visita para conocer patrimonio cultural ancestral a través de las hierbas y la medicina ancestral. Entonces eso está bien que se haga, pero ya aprendemos poco a poco a organizar. Les voy a dar algunos nombres de la selección extranjera como Rebeca Solnit, Mariana Mazzucato, una economista americana de ascendencia italiana, Javier Moro, Julia Navarro, Kevin Johansen, bueno, una palestina, Adania Shibli, Venki Ramakrishnan, bueno, va a venir gente de Rusia, gente de Ucrania y como les acabo de decir de Palestina, han estado israelíes, muchos. Verdades Compartidas es un libro que es como la conclusión de la justicia en Colombia, la JEP, y que el presidente de la República, Gustavo Petro, acaba de lanzar en la Feria Internacional del Libro de Caracas, de Venezuela. Allá lanzó ese libro, Las Verdades Compartidas. O sea, todas las historias de los falsos positivos, de la guerra, con las guerrillas, el ELN, las FARC, retroceden al M-19, al EPL, pero de ahí salen todas las verdades de los damnificados por esas guerras que nosotros nunca nos compramos ni participamos, pero sí somos víctimas de esa guerra. Miremos el caso de Luisito Díaz y su papá, lo secuestran unos delincuentes comunes y se lo venden, ¿cómo les parece? Entre comillas, se lo venden a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y ellos lo acogen, lo retienen 8 días y después dicen nos equivocamos. No, esas no son equivocaciones. Pero ahí sufrimos toda la violencia y también vale la pena resaltar esos 2 golazos que hizo Luisito Díaz y que en este cuadro de Álvaro Barrios aparece James Rodríguez, quien le colocó en la cabeza los 2 balones que fueron a parar al fondo de la red, como dicen los comentaristas deportivos. Entonces todo eso tiene que ver con que nos esforzamos en la cultura, nos esforzamos en el deporte, estamos en plenos Juegos Nacionales en Risaralda y por allá en el Quindío, y eso hace que la gente vea que tenemos otras opciones distintas a la corrupción, la violencia o el narcotráfico. Y desde aquí hemos dicho eso muchas veces, las hemos repetido. Pero no vienen solamente extranjeros, también colombianos como los que tenemos aquí. Está Juan Gabriel Vázquez con la traducción del mundo. Ese es fruto de unas conferencias. Es tan bueno que lo invitaron a Londres a que dictara unas conferencias sobre literatura y todas las clases se graban, se transcriben, se literalizan y ahí sumándolo uno con lo otro resulta este libro que ya está siendo traducido a varios idiomas, entre esos el inglés. Está El Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, a quien ya nos referimos, y William Ospina, que también estará en Cartagena con el libro Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, que es más o menos lo que trataba de hacer nada menos que Humboldt. Alexander Humboldt vino aquí
y comenzó a mirar cómo estaban produciendo en esa época, hace 250 años, cómo era la cosa. Y entonces desde la producción de la sal en Zipaquirá le decía, ese proceso es costoso y muy lento, hay que agilizarlo y producir más en menos tiempo, con menos gente, eso disminuye los costos y aumenta el margen de la rentabilidad. Y se preocupaba por la altura, por medirla, la temperatura, por mirar la vegetación, la fauna. Entonces por eso dice el libro, pondré mi oído en la piedra hasta que hable, porque todo hay que dudarlo, todo hay que preguntarlo, los periodistas somos muy acuciosos, preguntamos qué, dónde, por qué, quién, todo eso hay que preguntarlo, porque la pregunta original es ¿qué fue lo que pasó? Y alguien le cuenta algo, pero ¿quién estaba ahí? ¿Quién es testigo del accidente? ¿Cómo fue el accidente? ¿Cuándo ocurrió el accidente? ¿Quiénes fueron los afectados? Y entonces esas preguntas, bien, buscando las respuestas, dan una buena crónica, un buen reportaje y genera premios. Ya miramos a la doctora Orozco, columnista del Espectador y directora de Noticias 1, ganó el Premio Nacional de Periodismo. Y esta otra compañera de periodismo, la Costa Nostra, Laura Ardila Arrieta, escribió también un libro fruto de una investigación de cómo funciona la política en el Caribe colombiano, con el cura Hoyos, con el maestro Alex Char, con su hermano, con su papá Fuad Char, con los Name, con los Nole, con todas las cosas que se manejan allá, con el hombre Marlboro, con todos, con esa gente que compra los votos y después no responde a la comunidad por nada, ni por la educación, ni la salud. Por eso Galán decía, quienes trafican con las becas generan violencia, quienes piden dinero para prestarle un servicio a la comunidad están generando violencia a través de la corrupción. Eso no será posible. Por eso lo mataron a Galán y por eso mataron a Jaime Pardo Leal, a mucha gente, al mismísimo Álvaro Gómez Hurtado, a Jaime Garzón, porque Garzón tenía la cualidad de ser un humorista, pero con cada frase que decía estaba diciendo, está pasando esto en la presidencia, en la gobernación, en Chía, en Cajicá, en La Chorrera, en el Amazonas, pero fruto de una investigación y unas fuentes de la más alta fidelidad. Entonces no puede seguir ocurriendo eso. Dicen que los periodistas son los que se indisponen a la comunidad con los gobernantes, pero si actúan mal, si no cumplen la norma, la ley, el reglamento, pues hay que decirlo a través de las columnas en los periódicos de estos programas de televisión. Pero todo eso ocurre en Cartagena, porque allá vamos a ver no solamente a estos cuatro que tenemos ahí, Juan Gabriel Vázquez, William Ospina, Laura Ardila Arrieta, sino también a Mariana Machucato, hablando, Mariana Machucato diciendo, el Estado tiene que poner a funcionar sus dependencias como una empresa privada, pero como una empresa privada para producir más y mejores servicios a la comunidad, no para el gerente o el presidente de la compañía. Entonces tiene que haber unas cuentas claras y tiene que haber unas inversiones justificadas que sean rentables, que generen bienestar económico, social, político y cultural sobre todo. Si la gente tiene una buena educación y tiene acceso a la cultura, nos volvemos mejores ciudadanos, más respetuosos, más responsables, más disciplinados, mejores hombres, mejores mujeres, o mejores mujeres y mejores hombres, para que no me critiquen, porque hay quienes todavía creen que hablar de patrimonio cultural es machista,
y que patrimonio viene de patriarca y que el patriarca no es el único que hereda, sino que la matriarca también y que hay filósofas, hay astrónomas, hay científicas y nadie las desconoce. Nadie podría decir que María Curie, ¿no? Una ama de casa ahí que un día tuvo un accidente y creó un nuevo átomo, una cosa. No, lo decimos con gran respeto. Empezando por Florence Thomas, que es una feminista, pero no una feminista que habla ya de la sociología del género, que las mujeres deben desplazar a los hombres. No, convivamos como hemos convivido siempre, dándole la importancia a lo que hacen las mujeres. No se explica a uno que le paguen menos a una mujer que a un hombre por hacer lo mismo, tener la misma experiencia y aportar la misma calidad académica. Eso tampoco está bien. Pero vamos a dejar por ahora ahí diciendo que en el Hey Festival también estará la compañera de apellido de Francisco. Entonces estará también Pedro Espina, Ana Bejarano, Daniel Coronel, Daniel Samper Pisano, Alfredo Mesa, Juanita León, Patrick Radenkifi, Tina Brown. Ay, y Teresita Gómez, que no se me olvide, porque pues también hará una versión de su historia de vida, pero también me imagino que tocará el piano. Entonces todas ellas están participando. Sí. Y queremos que todas, aquí les voy a leer otros de afuera y los de aquí. Por ejemplo, Arnoldo Kraus, Jorge Comensal, Venki Ramakrishnan, Andrea Wolf, Brigitte Batiste, que es era hombre y se cambió de sexo. Pero es una mujer ahora muy importante, de una altura intelectual bien compleja, pero cada cosa que dice es muy importante. Manuel Rodríguez Becerra también estará, él fue ministro del Medio Ambiente y seguramente hablará del tema. El futuro ambiental de Colombia será William Newman, Salvador Rueda, Rebeca Solnit, Héctor Abad Faciolince, William Ospina, ya lo dijimos, Ricardo Silva, Javier Ortiz Casiani, muy buen columnista, lo leo en El Espectador también, Margarita Rosa de Francisco, con su libro Memorias, Margarita va sola. Jorge Franco presentando El vacío en el que flotas, Gloria Susana Esquivel, escritora y podcaster, autora de Contradeseo, Juan Gabriel Vázquez, ya lo anunciamos, con su libro La traducción del mundo, ahí aparece la carátula, la académica Erna von der Walde. Bueno, ahí hay una cantidad que decía yo, de 100 y pico de eventos, uno no alcanza a estar más de en 4 días en Cartagena, máximo 2 por la mañana, 2 por la tarde, son 16 eventos y hay 160. Hay que ser muy selectivos y por eso hay que programar y financiar la ida para que no tengamos inconvenientes ni frustraciones. No puede estar en 2, 3 eventos simultáneamente, toca seleccionar uno de los 3. Entonces me voy para Santa Teresa, me voy para el teatro que cambió de nombre, antes se llamaba el teatro, se me olvidó, bueno, el teatro más importante de Cartagena, y dice uno, ¿para dónde cojo? Tiene que seleccionar a tiempo porque hay que hacer fila para buscar una ubicación y nosotros queremos grabar, tenemos que buscar la salida del sonido más cercana. Hay que llegar temprano y planificar todos los viajes y salir de ahí como un tiro, conocer bien la vía para no perderse y estar preguntando por dónde cojo. En todo caso, ahí les dejo ese tema
del Hey Festival, que es una maravilla, vuelvo y repito, de coordinación, de planeación, de programación, de excelente ejecución, y se dejan evaluar. Y se termina ese y empieza la programación del siguiente, porque hay que invitar a personajes de todo el mundo, traerlos, hacer las reservas hoteleras de los pasajes de buenos, y traerlos y mostrarles lo mejor de lo nuestro, el Museo del Oro, la ciudad de Cartagena, los pueblos patrimonios, Santa Fe de Antioquia, o el Socorro Santander, o Barichara, traerlos a Villa de Leyva, porque necesitamos que ellos se conviertan en multiplicadores de la publicidad del país como destino turístico cultural. Vamos a hacer otras cosas en la segunda parte. Vecino, ¿qué pasó? ¿Por qué la cara larga? Si le contara. Anoche se nos metieron y se robaron todo el producido. No me diga. ¿Ya denunció? Ah, ¿qué va? Nunca pasa nada. Bessie, si no denuncia, está ayudando a que nada pase. Denuncie. ¿Será? La Fiscalía General de la Nación dispone de la línea 122, la página www.fiscalía.gov.co y de distintos centros de atención para presentar denuncias que permitan la captura y judicialización de personas implicadas en la comisión de delitos. Fiscalía General de la Nación, en la calle y en los territorios. ¿Y usted ya denunció? En Accenorte queremos que visitantes y propios conozcan los lugares turísticos que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto. Por eso, hoy vamos a conocer algunos de estos sitios que pueden visitar. La estación de La Caro fue el primer terminal de pasajeros que conectaba la ciudad de Bogotá con los municipios y departamentos del norte del país. Actualmente se conoce como el Tren de la Sabana y es utilizado por todos los estudiantes universitarios de la región y los turistas que nos visitan. El Puente del Común fue construido en 1792 y representa la arquitectura colonial. Era la única opción que tenían ganaderos, agricultores y comunidad en general para atravesar el río Bogotá y transportar sus productos y comercializarlos. Este puente fue denominado Monumento Nacional en 1967. Nos encontramos en el municipio de Cajicá, en el Parque La Estación, que cuenta con una arquitectura republicana. Y al costado encontramos el Centro de Cultura y Convenciones de Cajicá, donde el Instituto de Cultura tiene una gran oferta de actividades artísticas y culturales para disfrutar todo el año. Bueno, en esta segunda parte vamos a hablar más de artes,
pero empecemos por unas publicaciones de grabados de Carlos Jacanamijoy, un artista de la etnia Kansá del Putumayo. También hay un poeta muy bueno, Hugo Jamioy, que les voy a decir un poema muy corto que se parece a un haiku japonés, que dice: la soledad tiene ojos de águila, siempre me encuentra. Pues bien, Carlos Jacanamijoy estará como invitado muy especial a Arbo 2023, que es también otro evento de la cultura que está súper bien organizado por una hija de César Gaviria que comanda eso, que es Maripaz Gaviria, y que financia también la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces esta vez se va a llevar a cabo en Ágora, un edificio que es centro de convenciones, yo creo que el más grande y el mejor diseñado de Latinoamérica, y que queda frente a Corferias. Eso va del 23 al 26 de noviembre. Y entonces Carlos Jacanamijoy estará firmando esto lo que llamó Álvaro Barrios en el año 72, grabados populares. Entonces publican un grabado en un periódico y la gente tiene una página de periódico con poco valor hasta ese momento, pero una vez firmado por el artista ya adquiere un valor. Primero, un valor cultural para quien admira al artista y quiere tener una obra en su casa. Eso pues comercialmente puede tener algún valor, pero después de mucho tiempo. Pero sí tiene un valor diferente y cuando es periódico y cuando tiene la firma del autor de la obra. Pero también Álvaro Barrios también publicará esta obra en El Espectador, que tiene que ver con una exposición de una obra que presenta en la galería del museo y que tiene muchas artistas. Entonces él llama la multiplicación de las artes, como si haciendo referencia o parodiando la multiplicación del vino y los panes que hizo Jesucristo. Pero él tiene una obra monumental, un mural grande donde hay obras de Duchamp, obras de Álvaro Barrios, de Antonio Caro, Beatriz González, bueno, Picasso, aparecen en el gran mural y como si en un mar bravío, como si una nave que llevaba todas esas obras de arte tan importantes y hechas por artistas igualmente reconocidos por el mundo, y se estuvieran flotando en el mar como en un naufragio. Entonces vale la pena ir al museo, saludar al maestro Álvaro Barrios, que había hecho esta obra que les mostré antes pintó a Sofía Vergara y pintó a James Rodríguez. Entonces también hicieron ese proceso y me firmaron ambos las obras de ese par de personajes del deporte y la farándula, como Sofía Salazar. Entonces es bueno asistir a ese tipo de eventos. Yo recomiendo a Arbo porque he estado también muchas veces. Son gente amable, gente simpática. Después de que uno entra al recinto, paga la boleta o tiene acreditación de prensa, ya se vuelve uno de la familia. Entonces lo atienden bien, le ofrecen visitas guiadas, los galeristas le quieren mostrar las obras de los artistas que trae, hay conferencias, hay una parte académica siempre importante porque a veces lo que nos falta es eso, distinguir una obra hecha con acrílico y otra con óleo, un pequeño, mediano de un gran formato, saber qué es un caballete, un bastidor, qué tipo de técnica utiliza con esos pinceles. A veces los artistas pintan o hacen sus propias herramientas para dar relieve, para dar tonos de la pintura, hacen unas combinaciones porque ellos quieren ser únicos, originales. Entonces el color verde de Pedronel Gómez no lo repite nadie, es una fórmula que se inventó él
y pinta con ese verde. Ese es de Pedronel Gómez. O la forma como hacía Fernando Botero, volumetría, o le decimos los que no sabemos mucho las gordas de Botero, pero es la volumetría de todos los objetos, personas, animales que figuran en sus obras, son volumétricas. Les aumentó el volumen por un accidente cuando quiso pintar una mandolina y le hizo la caja musical con un orificio más pequeño y le dio un tamaño más grande al objeto, a la mandolina. Y entonces de ahí dijo, no, esto es lo mío. Y nunca, a pesar de las críticas que le decían que eso no estaba bien, que no estaba bien visto, pues él aguantó 91 años, desde que a los 18 años se fue a Tolúa a probar suerte, a pintar naturaleza, a pintar escenas cotidianas. Y de ahí para acá se entusiasmó con las gordas después de que estuvo en México y en Nueva York, que allá fue alguien, vio una obra de Botero que habían traído el original al Museo de Arte Moderno y le compraron una obra y se volvió famoso. De ahí un alemán lo quiso llevar a Berlín y después se volvió mundialmente reconocido. Pero es eso, ser único, aguantar colores, formas, técnicas, temáticas. El hombre no pintaba sino las cosas que había visto en su juventud, las casas de Lenocinio, los amigos, escenas de la finca, escenas del barrio, y eso le dio un reconocimiento internacional. León Tolstoy había dicho, describe tu aldea y serás universal, y yo creo que Fernando Botero lo oyó y dijo, está bueno, yo voy a pintar escenas de Medellín, de Tolú, de todas partes donde he estado, y le dio resultado, mirando cosas, formas de ser, de vestir, de disfrutar la vida, la familia, pero también la guerra, Abu Ghraib, cómo los norteamericanos invadieron Irak y torturaban a los supuestos enemigos. Entonces también pintó eso, la violencia, como hizo también nuestro amigo Alejandro Obregón, y que hoy está en las colecciones Botero de Bogotá y en Medellín en el Museo de Antioquia. Entonces todo eso tiene que ver con que uno va a mejorar su nivel cultural a donde quiera que vaya. Por eso recomiendo que de Carlos Canamijoy y aquel de Álvaro Barrios, pues los mire, lea los comentarios y en lo posible lleve la paginita y allá se la firman. El sábado 25 a las 2 de la tarde en Ágora, frente a Corferias, estará Carlos Canamijoy, un pintor único. Dicen que pinta bajo los efectos del yagé, pero pues es un hombre que pintó desde niño. ¿Qué pintaba? La naturaleza, lo que veía, la flora, la fauna de las selvas del Putumayo. Después se volvió académico, se graduó en Bellas Artes de la Universidad Nacional y siguió pintando lo mismo, pero en gran formato. Y tiene pictogramas que repite en uno y en otra obra, porque él cree en eso. Y no cambia de temática, no cambia de colores, no cambia los pictogramas. Y se vuelven universales a fuerza de imponer su gusto por la naturaleza como la conciben ellos, como la ven, como la miran. Entonces todo eso tiene que ver con que es una clase de bellas artes, de historia del arte reciente colombiana, para que la gente lo aprende, lo deguste y no lo imite, aprenda los principios, que es una cosa distinta. No vamos a fusilar, a copiar a un pintor, a un poeta, como hace la inteligencia artificial. No, respetemos a todos, pero seamos únicos. Tratemos de imponer nuestro punto de vista desde la pintura, desde la poesía, desde la misma narración. Decía Mario Vargas Llosa recientemente
que el narrador debe ser mejor que el escritor. O sea, cuando uno pone a un narrador a contar quién es fulano, quién es sutana, qué hacían, qué trabajos desempeñaban, hay que hacerlo con una propiedad, pero es el narrador quien está describiendo todas las situaciones de la novela. Entonces todo eso tiene que ver con que no es literatura de ficción todo, hay mucho de realidad ahí, pero la inteligencia artificial, decía el maestro Silva, que va a estar en Cartagena, la ficción no es posible para la inteligencia artificial porque es la creatividad, es el ingenio que le pone cada escritor a la obra. Son invenciones. Madame Bovary no era una señora esposa del médico, sino un personaje que creó el escritor. Y lo mismo muchos, pues todos los que crean la ficción. Por eso algunos avisos preliminares dicen: el parecido con la realidad es mera coincidencia. El lector sabe a qué personaje se está refiriendo, pero el escritor niega que sea él. Es un personaje creado por él para que encajara dentro de la trama de la novela. Bueno, vamos a dejar por hoy así y seguimos pendientes de otras actividades para recomendarles. Por ahora, Hey Festival en enero, finales del 22 al 23 en Jericó, 24 en Medellín, a partir del 25 y hasta el 28 en Cartagena, el 29 en Barranquilla, pero ahí no hay una conferencia que uno salga aburrido y diga: ah, cosa tan harta, no aportó nada ese señor. No, todas son de excelente calidad, lo mismo que Arbo. Hay que ir a Arbo, en Ágora, y disfrutar de la pintura contemporánea. Y no solamente pintura, hay mucha escultura, mucha instalación, mucho performance. Entonces es unas nuevas formas de hacer arte, pero hay que conocerlas y comentarlas. Eso es todo por hoy, nos vemos en 8 días, el miércoles a las 8 por Canal 8.